Mi nombre es María José Paglialunga. Soy la mamá de Valentina Tornini. Durante muchos años la gente me hizo las mismas preguntas. ¿Por qué tu hija te denunció? ¿Por qué eligió quedarse con tu expareja y no con vos? ¿Qué pasó realmente? Yo también me hice esas preguntas durante años, porque después de los hechos de marzo del 2015, nunca más pude volver a recuperar el vínculo con mi hija. Las pocas y dolorosas ocasiones en que nos encontramos fueron de una enorme agresividad, donde Valentina me repetía que desapareciera y miraba nerviosa para todos lados. Se veía claramente que estaba aterrada de que alguien la viera conmigo. No pude recuperarla yo, ni pudo hacerlo nadie de su familia biológica. Pasaron 8 años completamente separadas, donde fue imposible un acercamiento real, hasta el día de su inesperada muerte. Con el tiempo entendí que no alcanzaba con hablar de irregularidades judiciales o de las consecuencias finales. Primero era necesario algo más básico: cómo comenzó todo y cómo se construyó desde el inicio la primera versión del caso. Para entender cómo una madre termina separada de forma absoluta de su única hija, tuve que desarmar el expediente. Tuve que estudiar cada foja, cada informe y cada actuación judicial. No fue un conflicto de rebeldía adolescente, eso lo tuve claro siempre. Entendía los mecanismos y los denunciaba. Como dije en mi primera denuncia, el actuar de Valentina es inocente, no pudiendo decir lo mismo del señor Santucho, quien pretende ser el padre y el amigo de mi hija cuando no le corresponde ese rol. Y agregué: lo cierto es que mi hija también es víctima de las manipulaciones de Santucho, quien se encargó de ponerla en mi contra todo el tiempo. Lo que ocurrió fue la construcción activa de una versión artificial. La jueza, Marcela Trigini, y los defensores de menores, como Manuel Caferata, Andrea Alberto, Laura Frechero, entre otros, incluida Ana María Fernández Irungaray de Lanfranchi, madre del fiscal que luego se negó a investigar la causa de muerte dudosa de mi hija y el historial del juzgado de familia. Todos ignoraron deliberadamente las pruebas de obstrucción de vínculos y manipulación psicológica y económica que existían en los expedientes, desechando de forma sistemática los informes técnicos de CAINA y del Ministerio de Desarrollo Social, que alertaban de manera urgente y categórica sobre el perfil narcisista de Gustavo Santucho. El texto del informe advertía textualmente: se evidencia un vínculo de paridad con Valentina y una fuerte influencia en la joven, vinculada a la satisfacción de necesidades materiales muy costosas y a la construcción de un proyecto de vida que correspondería a la proyección en la joven de las propias aspiraciones narcisísticas inconsciente del adulto en cuestión. Ignoraron sus códigos de exclusión, como hablarle en inglés para aislarnos, tanto al personal del CAINA como a los equipos técnicos, y el alarmante vínculo de un nosotros que, según detallaron textualmente los mismos informes oficiales, Santucho había construido para poner a Valentina en mi contra, logrando que mi hija, totalmente condicionada por su influencia, repitiera sus mismas descalificaciones. Los profesionales dejaron asentado que, si bien Santucho constituye una figura significativa por el tiempo de convivencia, no representa una figura de autoridad o cuidado capaz de implementar límites claros
con la adolescente. El informe fue categórico al describir la manipulación psicológica. No obstante, a los intentos de su madre, Valentina se muestra inflexible en su postura, sin posibilidad de construir nuevas perspectivas en relación a la situación, manteniendo similitudes en lo discursivo con el señor Santucho. Y concluían con total claridad. No se pudo observar hasta el momento la existencia de un conflicto irresoluble entre madre e hija, así como tampoco vulneraciones graves a los derechos de la joven por parte de su madre. Pero no se considera que deba fomentarse la separación entre ambas, sino que se requiere del trabajo conjunto y progresivo de los equipos. A pesar de esto, y de muchísimos informes más, el sistema validó a un hombre que no cumplía el rol de progenitor afín o guardador, sino que actuaba como un captador psicológico, bloqueando activamente cada intento de vinculación familiar, mientras los equipos técnicos que convivían diariamente con mi hija y trabajaban con los tres desaconsejaban de forma tajante que Valentina quedara bajo su guarda, advirtiendo que Santucho no cumplía con ningún rol de cuidado. Hoy quiero mostrarles, de forma clara y con las pruebas en la mano, tres realidades paralelas: lo que Valentina dijo, lo que yo denuncié y lo que el sistema decidió interpretar. La construcción de la versión, marzo del 2015. Para entender el inicio hay que mirar la dinámica familiar previa. Gustavo Santucho, mi expareja, un hombre adulto de 46 años que no era el padre de Valentina, comenzó a ocupar un espacio central y desproporcionado en su vida. Salidas a solas, actividades exclusivas, promesas de estudios en lugares importantes de Estados Unidos, que para Valentina era muy importante ya que cantaba muy bien y era su pasión. Diálogos en un idioma que yo no manejaba. Me exigía que cualquier decisión económica o familiar se consensuara entre ambos, pero al día siguiente aparecía Valentina con regalos carísimos que él le había comprado a escondidas. Rompía su propio discurso para boicotear mi autoridad y construir ese rol de proveedor magnífico frente a mi hija, y así formando un progresivo desplazamiento de mi rol materno. Si yo ponía un límite, él intervenía para desautorizarme, pero cuando él no estaba, Valentina volvía a ser mi hija. Me abrazaba y me decía: «Mami, te amo». Así sucedió el día anterior a mi salida de la casa. Por eso tengo la certeza absoluta de que su rechazo no era natural, era claramente inducido. El 8 de marzo del 2015, en la última discusión de pareja, Santucho me dijo: «Te me fuiste de control». Abrió el cajón de mi escritorio y sacó las llaves de la caja de seguridad y el duplicado de la Amarok. Todo era de ambos. Llamé a mi hermano porque la situación me asustaba. En ese momento Santucho me amenazó: «Si pasás las rejas de esta casa, te vas a quedar sin nada». Sin nada, repetía. No fue una frase aislada. Ya me había dicho antes: «¿Qué bienes querés dividir? Con la vida que llevan vos y Valentina no te corresponde nada. Una prostituta me hubiese salido más barata». En ese momento pensé que hablaba de lo económico. Después entendí que no. También se refería a mi hija, a lo más importante que puede tener una madre, a mi única hija de 16 años, Valentina. Cuando intenté hablar con Valentina, ella comenzó a repetir frases, descalificaciones y argumentos idénticos
a los que utilizaba Santucho, utilizando expresiones más propias de un adulto que del modo habitual en el que hablaba un adolescente de 16 años. Mientras Santucho decía, no te robes nada, ladrona, mirá que se lleva, mi hija me decía, hasta la remera que tenés puesta te la compró él. Y más tarde, en el juzgado, frente a la jueza gritaba, vos tenés los físicos, haciendo referencia al dinero en efectivo que supuestamente yo tendría conmigo, algo que no era cierto. La propia jueza me tuvo que preguntar qué significaba esa expresión. Escuchar a mi hija hablarme así fue algo completamente extraño y doloroso para mí. No era la manera en que ella solía hablarme, ni la forma en que nos relacionábamos antes. Además, esas frases negaban mi trabajo, mi esfuerzo y todo lo que había hecho como madre durante años. Valentina me exigía con insistencia que le diera su pasaporte. No se lo di. Tenía muchísimo miedo de que Santucho la sacara del país. Intenté poner un límite, aclarar que era un tema entre adultos. Él, con total tranquilidad, decía, ella ya es grande, puede hablar todo lo que quiera. Cuando mi hija se alteró y me acerqué a frenarla, él gritó, agárrala, está loca, le va a pegar a Valentina, hay que medicarla. Mi hermano no entendía nada, me dijo, Cuni, salí ya, este tipo está loco. Mientras mi hermano salía, un segundo afuera, Santucho aprovechaba para decirle a mi hija, Valentina, no te conviertas en la mierda de persona que se convirtió tu madre. Ese día me fui de la casa con muy pocas cosas y con la ayuda de mi hermano. Fue imposible llevarme a Valentina. Ya se encontraba fuertemente identificada con Santucho repitiendo su discurso de odio hacia mí. Me fui sin recursos económicos y totalmente destrozada, pero en ese momento todavía no imaginaba hasta qué punto esa influencia y esa amenaza iban a terminar destruyendo completamente el vínculo con mi hija y condicionando todo lo que ocurrió después. Llamé a su padre, Bruno Tornini, y su respuesta fue, vos tenés la tenencia, ocúpate vos. Intenté comunicarme con Valentina, no hubo respuesta. Le escribí a Santucho algo básico, que Valentina tenía que estar con su madre o con su padre, no con él. Le dije que era el único responsable de lo que estaba pasando y le advertí que lo iba a denunciar. Al día siguiente apareció una denuncia de mi hija en mi contra. Aquí es donde empieza el contraste inexplicable, 3 versiones de un mismo hecho. Primero, hablemos de lo que Valentina fue inducida a decir. ¿Qué decía esa denuncia repentina? Valentina declaró que la abandoné, que era violenta, que no me ocupaba de ella. Afirmó que existió una pelea entre madre e hija que nunca ocurrió en esos términos y aseguró que la había agredido físicamente. Utilizó términos típicamente adultos como que yo no se hacía cargo de las cuestiones domésticas y agregó algo clave, que Santucho era quien se ocupaba de todo y quien pagaba todo y que no quería que se le modificaran las condiciones en las que vivía, que deseaba seguir en esa casa con él. El expediente es perverso en este punto. Detalla minuciosamente que Valentina no quería cambiar su estilo de vida, su casa, sus viajes, el colegio Woodville, el bachillerato internacional, porque tenía posibilidades de conseguir becas en el exterior, sus clases de canto como soprano y un viaje de intercambio a Inglaterra. Acá es donde el juzgado abandonó su obligación de proteger y prefirió la comodidad económica. Valentina no estaba decidiendo libremente entre 2 hogares equivalentes. Estaba aterrada ante la posibilidad de perder en un segundo
su casa, su rutina, su colegio, sus proyectos y su futuro. La colocaron frente a un abismo. O repetía el libreto que Santucho le dictaba, o se quedaba sin nada. Se estructuró una dependencia económica tan brutal que, para un adolescente de 16 años, la figura de este hombre no era una opción de afecto, era la única garantía para no ver destruida su vida entera. Y detrás de esto hay una trampa evidente que el juzgado no quiso ver. Esa desigualdad material no era real, fue planificada. Santucho construyó el argumento de que ninguno de los padres podía sostenerla económicamente y académicamente como él, ocultando que días antes me había dejado literalmente en la calle. Miren si no será planificado que durante todo el año, en 2014, Santucho se encargó de asfixiar sistemáticamente mi autonomía económica. Me presionó para que trajera de Italia todos mis ahorros de años de trabajo con la excusa de invertirlos, dinero que terminó en la hipoteca de la casa donde vivíamos y en la caja de seguridad de la cual me sacó las llaves. Yo trabajaba para una empresa italiana desde hace 10 años, ganaba en euros y antes de conocerlo a él, a nosotras no nos faltaba nada. Pero empezó a presionar con que me pagaran en término, algo que era parte de mi arreglo con la empresa desde que vivíamos en Roma y que siempre había cumplido. Nunca había sido un problema. Presionó tanto que terminé perdiendo mi trabajo. Ahí es donde comienzo a trabajar con él y sus socios, y cuando reclamé legítimamente por ese trabajo, lo negó todo, convirtiéndolo en una cínica colaboración sentimental y tratando la división de bienes como una simulación, argumentando descaradamente que a mí no me correspondía nada. Tuvo el descaro de usar la guarda de mi hija para acusarme de desinterés y me amenazó con desenmascarar a mi propia familia si no cedía, demostrando que, para él, Valentina no era una niña a quien proteger, sino el instrumento de extorsión. Si él no me hubiera despojado de lo que legítimamente nos correspondía a Valentina y a mí para nuestro sustento, esa desigualdad jamás habría existido. Mi supuesta falta de solvencia no era abandono materno, era el resultado directo del ahogo financiero que él ejecutó para extorsionar a mi hija y manipular su voluntad frente a la jueza. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me había quitado todo y me tenía acorralada, pero cuando vio que yo, a pesar de todo, no me iba a callar y anuncié que iba a denunciarlo, no le alcanzó. Al día siguiente apareció la denuncia de mi hija en mi contra, ubicándome a mí como la agresora y a él como el salvador. Frente a esto, la pregunta que el juzgado nunca quiso hacerse no es emocional, es de puro sentido común y es totalmente verificable. ¿De dónde sale una denuncia con ese contenido exacto y esos términos adultos al día siguiente? ¿Cómo aparece una pelea con mi hija que no ocurrió en esos términos? Lo que sucedió fue una discusión entre adultos. Yo intenté poner un límite y aclarar que era un tema entre mayores. Fue en ese contexto que él intervino diciendo, ella es grande, puede hablar todo lo que quiera, exponiéndola y colocándola en mi contra. No hubo una pelea madre-hija, hubo una intervención de un adulto que transformó una discusión de pareja en un supuesto conflicto con mi hija para salvarse él y quedarse con ella. ¿Por qué el único adulto cuestionado quedó completamente fuera del conflicto? ¿Quién estaba tomando realmente las decisiones? Ese día pasó algo
claro que después se ve reflejado en los expedientes. Yo quedé etiquetada como madre violenta. El conflicto quedó instalado entre madre e hija, y Santucho como quien controla la situación, cuidaba y se ocupaba de todo, con mi hija repitiendo ese lugar. Mi denuncia, el riesgo real. Al día siguiente, sin saber que ya existía una presentación en mi contra, yo presenté una denuncia completamente diferente. No denuncié un capricho de adolescente, denuncié una situación de riesgo grave. Una menor de 16 años conviviendo sola con un adulto de 46 sin lazos biológicos ni tutela legal, bajo manipulación psicológica y dependencia económica. Advertí además que había un desplazamiento absoluto de mi lugar como madre y que Santucho, según consta en el expediente, me había echado pidiéndome que me fuera de la casa, asumiendo un rol que no le correspondía y promoviendo una dependencia exclusiva de Valentina hacia él. También señalé algo central, que según los propios dichos de Santucho, él consideraba que los padres biológicos no eran convenientes para la vida de Valentina. Incluso dejé asentado que llamé al padre de mi hija, Bruno Tornini, y que su respuesta fue desentenderse diciendo que me ocupara yo porque yo tenía la tenencia. ¿Qué pedí en mi denuncia? No solamente evaluar el conflicto, pedí medidas urgentes concretas, restitución inmediata de mi hija, prohibición de acercamiento para Santucho, restricción respecto del colegio, intervención policial, habilitación de días y horas inhábiles y medidas preventivas de protección. Es decir, mientras en el primer expediente se estructuraba sobre la idea ficticia de un conflicto madre-hija, mi denuncia introducía el eje real, la existencia de manipulación, control e influencia indebida de un adulto sobre un adolescente que convivía sola con él. ¿Y cuál fue el hecho grave que hice para que se justificara todo lo que vino después? Irme de una relación que me generaba miedo y donde ya existían dinámicas de control y desautorización constantes. Intentar poner límites. Intentar proteger a mi hija. Advertir con desesperación que mi hija estaba quedando bajo la influencia, dependencia y control de un adulto que no era su padre ni su referente legal. Eso fue lo que hice, denunciar el riesgo. Pero miren lo que el sistema decidió hacer con mis alertas. Cómo el sistema construyó la versión oficial. El juzgado completó el trabajo que Santucho empezó en la casa. ¿Qué hicieron el defensor de menores Manuel Cafferata y la jueza Marcela Trigini con estas dos presentaciones? En el expediente iniciado por Cafferata, tomaron la denuncia de Valentina como una verdad absoluta y sin contrastar. Dieron por sentada la situación de riesgo por violencia materna. Ordenaron un simple oficio a desarrollo social y fijaron audiencia con Valentina recién para el 18 de marzo. En mi expediente, la jueza se limitó a vincular ambas causas y fijó la audiencia para el mismo día. A mí me citaron, a Santucho también, y al padre biológico lo borraron completamente del mapa. En ninguno de los dos expedientes dispuso medidas urgentes inmediatas de protección para la menor. Lo único concreto que se hizo fue fijar audiencia para una semana después. ¿Qué significó esto en la realidad? Que entre el 11 y el 18 de marzo, Valentina continuó viviendo sola con Santucho, completamente aislada. Ninguna persona que no estuviera alineada a él podía acceder a mi hija. No se dispuso ninguna medida preventiva respecto de esa convivencia mientras investigaban los hechos. No hubo supervisión, no hubo evaluación técnica inmediata, no hubo entrevistas interdisciplinarias urgentes,
No hubo constatación domiciliaria ni separación preventiva. Y no se comunicaron con los padres. Recién, días después de la audiencia, me enteré de la denuncia en mi contra. No se adoptó absolutamente nada pese a las alertas explícitas que yo había presentado. Mientras el juzgado esperaba la fecha de la audiencia, esa primera versión ficticia ya había comenzado a orientar el modo en que institucionalmente se interpretaba la situación. Los expedientes comenzaron rápidamente como conflicto madre-hija y violencia materna. Al hacer esto, dejaron a Santucho completamente fuera de cualquier sospecha y lo ubicaron institucionalmente en el lugar de sostén, protector y proveedor. Acá es donde la negligencia judicial se vuelve complicidad. En situaciones de riesgo, el sistema debe aplicar el principio de protección integral y el interés superior del niño. Eso significa proteger efectivamente al menor mientras se esclarecen los hechos, antes de consolidar una interpretación definitiva. Escuchar a un menor de edad es una obligación judicial, pero escuchar no significa convalidar ciegamente una voluntad que está siendo presionada, influenciada y condicionada por el poder económico y psicológico de un adulto. Ese análisis integral era indispensable y urgente, porque Valentina no estaba viviendo con ninguno de sus padres. Convivía exclusivamente con un hombre de 46 años sin ningún lazo legal ni biológico. Resultaba urgente analizar cómo se había construido esa voluntad, qué nivel de dependencia existía. Sin embargo, desde las primeras actuaciones el caso comenzó a interpretarse bajo un esquema determinado, un conflicto centrado entre madre e hija, una situación de riesgo por violencia materna y un adolescente que manifestaba querer continuar viviendo con Santucho sin modificar su vida cotidiana, logrando que él terminara ocupando dentro del expediente el lugar de figura protectora, proveedora, estabilizadora y salvador. Y ese error de enfoque inicial terminó condicionando y destruyendo todo el desarrollo posterior del caso. Seguiré subiendo distintos videos donde iré contando brevemente cómo fue actuando el sistema para llegar a entregarle una guarda ilegal a este hombre y todo lo que ocurrió después en los expedientes. Hoy miro a la cámara para que todo el mundo entienda que esta no es una historia de desamor de una madre. Es la historia de cómo un manipulador utilizó al sistema judicial para destruir a la familia, convirtiendo el derecho de familia en un instrumento de desvinculación y una pesadilla de la que todavía no me puedo despertar. Mi nombre es María José Paglialunga, mamá de Valentina, a quien la justicia le negó sistemáticamente su rol y destruyó el vínculo con su hija hasta el final. Valentina ya no está, pero la verdad y mi lucha no las van a silenciar. Justicia, memoria y verdad para mi hija Valentina Tornini, para mí y toda su familia.